Entrevista con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Espero que le estén pasando de lo mejor. Bienvenidos al mes número 7 del 2024. Como nada, ya estamos en el 1 de julio. Sean todos bienvenidos a este espacio de la 106.9 FM Radio. Bueno, en esta oportunidad, Fran Durán está en los controles de la radio. Ay, sí lo moví quizás. Está en los controles de la radio. Soy Francisco Gómez. Tengo el gusto de que estamos en esta oportunidad, en este inicio de semana, algo de lluvia en el fin de semana. Quiero saludar a todos mis grandes amigos de Ciudad Barrios. Ayer pude saludar a muchísimos. Nos vimos ahí en el estadio y subieron a primera división el Cacahuatique. Así que no la vayan a vender, ¿ven? Por favor, no vayan a vender la categoría, que no es chiste así. Bueno, y tengo el gusto que nos acompaña Jamie Magaña. Ella es abogada hoy representando al Socorro Jurídico Humanitario. Jamie, qué gusto después de 500 años de no verla. ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, gracias. Buenos días, Frank. No me habías invitado. No, usted se nos pierde. Pero qué gusto que nos reencontremos por acá, sí, y que podamos conversar con toda la audiencia. Como suelo decir con todos nuestros invitados, no de temas muy halagadores, muy esperanzadores, sino que de los problemas que aquejan a nuestro país, a los derechos humanos que viola constantemente o violan los estados en todo el mundo. Jamie, ¿qué tal en el Socorro Jurídico Humanitario? Desde ya se lo he dicho a Ingrid, hoy se lo digo a usted, encomiable labor que ustedes realizan. Tristemente, son casos muy duros, casos que llegan hasta la muerte en muchísimas oportunidades, pero alguien tiene que hacer el trabajo. Así es. ¿Cómo es el Socorro? El Socorro está con mucho trabajo, como bien lo decís. Estamos ya en la parte de las demandas internacionales. Ya estamos presentando algunas. Esperamos presentar otras en los próximos días. Hemos tenido una cálida bienvenida por parte de la gente de los organismos internacionales. Ven con suma preocupación el tema de la vulneración de derechos humanos en El Salvador. Y bueno, la semana pasada, como fue de conocimiento de todo el mundo, pues estuvimos apoyando a Cosmos, que fue es el tema del momento, ¿no? El artista, y es médico también, que se metió al basurero, al botadero de cielo abierto allá en el Arenal para rescatar las baldosas. ¿Y cuál es el delito ahí? ¿Cuál es el pecado ahí que ha cometido Cosmos? Entrar al basurero y rescatar las baldosas y decirle a un medio de comunicación que, bueno, el medio lo encuentra ahí en el basurero, y denunciar que era patrimonio cultural. ¿Qué pasó después de eso? Después de eso, Cosmo se va a Estados Unidos. Cuando regresa, en la migración, en el aeropuerto, lo detienen y comienzan a preguntarle que qué andaba haciendo, que por qué 15 días, que por qué tan poco equipaje. Generalmente ustedes los hombres viajan con menos equipaje que nosotras las mujeres, ¿ve? Y que con quién se había reunido. Luego le comienzan a dar seguimiento al vehículo en el que lo habían transportado, le llaman al dueño del vehículo, al amigo de Cosmos que lo había llegado a traer, porque era un vehículo rentado en el que lo llegan a traer. Para finalizar, lo llevan llega un grupo de personas en un vehículo del Ministerio de Seguridad y Justicia a su lugar de trabajo, al hospital en el que él trabajaba, y comienzan a preguntar si había llegado el médico, el doctor.
justo en el área de anestesiología, y Cosmos pues logra salir del hospital en el carro de un paciente, y desde entonces como Socorro Jurídico Humanitario le hemos estado dando apoyo para garantizar su integridad física. Y es un acoso el que se está recibiendo. Es un acoso sistemático por parte de instituciones del Estado, por parte de la policía, ya que a los familiares de él que le llamaron para preguntarles de dónde venía Cosmos, el nombre completo, número de teléfono, les llamaron y les dijeron que era un cabo de migración del aeropuerto de Comalapa. Y que lo estaban investigando por un caso del Ministerio de Cultura. Pero si para ellos eran desechos ya, era un desalojo prácticamente el que habían hecho, y está en el Arenal con mucha más razón. Sí, de hecho, bueno, todos vimos el reportaje, y si veías, solo con las fotos veías que las baldosas se habían arruinado, sí, se habían rayado, después de ser aquellos pisos tan bellos, ¿no? Mira, yo creo que a él lo que quería en el Ministerio de Cultura era ver cómo le armaban un caso, sí, o que con el acoso desistiera de la denuncia. Lo que esta gente no comprende en el ministerio y en la mayoría de ministerios es que quien denuncia es porque tiene principios y siente que tiene la obligación de defender algo. En este caso, Cosmos lo que quería era hacer un performance con los desechos, ponerlos todos en un ataúd y poner la fotografía de los fallecidos y de los detenidos, porque para él las baldosas representaban la sociedad salvadoreña. Sí. Destruido por un gobierno que... ¿Cree que se llega tanto? Sí. Así destruidos estamos como sociedad salvadoreña. Es que mira, cuando comenzás a hablar con la víctima, cuando comenzás a hacer, en el caso del Socorro, nosotros trabajamos con algo que se llama control de convencionalidad y litigio estratégico. En el litigio estratégico depende de la situación en la que se encuentre la víctima si vas avanzando con la entrevista. ¿Qué significa esto? Que la psicóloga, la trabajadora social y yo entrevistamos a la persona. Sí. Pero si la persona se quiebra, si la persona no puede continuar, yo no continúo con la entrevista y se queda con la psicóloga. ¿Por qué? Porque la víctima no es que te va a mentir, simplemente es tanto el dolor que la víctima reprime algunos recuerdos que pueden ser importantes para la defensa del caso. Entonces, hasta que la psicóloga me dice, mira, ya dale, ya podemos continuar, que puede ser ese día o varias semanas después, yo continúo, porque si no lo que me va a dar es algo que es como un falso positivo. La persona puede reprimir algún recuerdo que para mí sea importante al momento de hacer el litigio. Porque el litigio, mira, decirte que lo estamos planteando no para El Salvador, porque estamos claros que aquí vamos a finalizar la sede. Hemos tenido liberados como Socorro desde el finales del mes de marzo. Ya dejaron de liberar personas por habeas corpus o por la denuncia. Marzo 2024. Marzo 2024. Sí. El viernes antes de Semana Santa, sí, ese día nos liberaron 2 personas del Socorro Jurídico. En abril hemos tenido hemos conocido de otros liberados, pero ya no es la gran cantidad que estábamos teniendo, por ejemplo, de noviembre para acá. Sí. Entonces, al iniciar los procesos a nivel del sistema universal, que de paso les quiero decir a las amigas y amigos que nos ven y nos escuchan, que si ustedes tienen personas privadas de libertad inocentes, ustedes pueden entrar al sitio web de las Naciones Unidas
váyanse ahí hay una pestañita que dice, ¿cómo es que dice? Procesos, y ahí ustedes pueden presentar una denuncia al sistema de Naciones Unidas en la Relatoría de Detenciones Arbitrarias. ¿Qué significa eso? Ustedes no necesitan un abogado, solo necesitan tener a la mano el nombre completo de la persona, necesitan tener el juzgado al que está la orden, a cuál juzgado de crimen organizado, el lugar donde está detenido, a Panteos, Mariona, Quesalte, y ahí relatan cómo fue la detención y el sistema les va a mandar esa presentación. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque como Socorro ya no damos abasto, pero queremos que la gente aprenda a defender sus derechos y que este tema en el sistema de Naciones Unidas es un formulario fácil de llenar. ¿Y tiene jurisdicción en El Salvador eso o sí, solo es para que se conozca a nivel internacional? No, tiene jurisdicción en El Salvador. De hecho, lo que te decía, esos casos que ya se están presentando a Naciones Unidas ya está comenzando a pedirle informes a los tribunales. De hecho, en el caso de Leonidas Bonilla, ya la jueza que lleva el caso ya le dijo a la hermana de Leonidas de que ¿por qué interpuso la denuncia internacional? Sí. Bueno, porque aquí nadie nos escucha. Pero también el decreto 803 que puso en pausa las investigaciones por 2 años, porque las investigaciones están en pausa hasta el diciembre de 2026. Perdón, 2025. Sí. ¿Eso qué hace? Eso nos habilita la sede internacional a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cada quien tiene su criterio jurídico, ¿verdad? Hay muchas personas, muchos abogados que dicen no, tenemos que agotar sede nacional, pero no. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya puede activarse por ese decreto, porque hay una suspensión, te quitan garantías. Sí. Y hay una gran cantidad de garantías que este gobierno nos ha quitado, que no pueden suspenderse aunque estemos en régimen de excepción. El primero, el derecho a la vida. El segundo, el derecho a la integridad física. Esas torturas que le dan en los centros penales, cuando tú ves las fotografías de las personas, cómo entregan esos cuerpos. O sea, es la piel pegada al esqueleto. Cuando han sido torturados, tú les ves marcadas incluso las botas en la piel. O sea, es una cosa terrible. El derecho a la familia. No pueden suspenderles el derecho a ver a sus familiares. El derecho a ver a su abogado. No puede este gobierno suspender el derecho a verlos con su abogado. El derecho a la alimentación jamás debieron suspenderla. Francisco, ¿sabes que les dan 4 onzas de arroz, 4 onzas de frijoles y 2 tortillas de taco para comer? Así de Es inhumano. Es inhumano. Y peor cuando no tienen ningún delito. Pues sí, a los bebecitos que están en Izalco les dan 2 pachas de leche de 8 onzas para el día. Un bebé, ¿cuánto come? Que no tiene ningún delito, ¿verdad? Así es. A las mujeres, y tenemos meses denunciándolo, a las mujeres las tienen pariendo de pies esposadas de pies y manos a la cama. ¿Cómo una mujer puede parir esposada a una cama? Esposada de pies y manos, si la mujer para pujar, para dar a luz necesita mover todo su cuerpo. Entonces, todos esos derechos no se los pudo haber quitado el régimen de excepción, y sin embargo el gobierno se los ha quitado a las personas inocentes que están siendo detenidas. Jamie,
Y esta pregunta le he hecho. Abogados, usted abogada, por cierto, felicidades a ella. Gracias. Por el día del abogado y la abogada. Pero, ¿y quién va a pagar por todo esto? El Estado. ¿Y lo va a pagar? ¿Llegará ese día? Mira, yo espero que como ahora los procesos son mucho más rápidos a nivel del sistema internacional, el sistema interamericano, cuando ya vengan de regreso esas condenas al Estado de El Salvador, comencemos a ver a funcionarios desfilar por el mismo pasillo por donde han hecho desfilar a tantos miles de inocentes. Porque habrá que hacer juicios. Y eso, bueno, nosotras con Ingrid en el mes de enero, ya que la jueza del caso del Mozote dijo que había que procesar a las personas que habían aprobado leyes que violentaban derechos humanos, por eso fuimos a denunciar, a dar el aviso a la Fiscalía en contra de la fracción de Nuevas Ideas, de GANA, del PCN, del PDC, del ministro Villatoro y del mismo Nayib Bukele, porque ellos aprobaron una ley que al ser tan oscura, el decreto 303 te dice y no te dice nada. ¿Cómo se? Vale. El decreto 303 te dice que se declara régimen de excepción en todo el país y que se aplicará a las maras o pandillas, pero no te dice cómo lo va a aplicar. Okay. Entonces, ¿qué tenían que decir ellos? Bueno, entonces la política pública es, con base al estándar internacional, que yo te voy a detener porque te tengo en una base de datos registrado porque sos pandillero, o porque sos marero, o porque hay una denuncia previa en tu contra. Pero ellos han venido deteniendo a destajo sin que las personas tengan antecedentes penales. La última ocurrencia es que revivieron todos los casos que estaban ya en archivo. ¿Sabes que hace un mes fuimos a defender a alguien con la constancia del kinder? ¿Constancia del kinder? Sí, un homónimo. Vienen y le notifican a una persona por homónimo que había cometido un delito de actos de terrorismo y que iba a audiencia preliminar. Y le digo a la familia, mire, ¿y cuántos años tenía esta persona en este año que se supone que cometió el delito? Y me dice, no, es que estaba en Kinder 4. Parece broma. Pero es en serio. Y le digo, pues mire, va a pedir la constancia al Kinder, por favor, y me la lleva porque tenemos 24 horas para ir al tribunal. Cuando llegamos, ahí en el tribunal ya se habían percatado que era un homónimo. Presentamos la constancia del Kinder. Y aún así, la fiscal cerrada que tenía órdenes de arriba y que no podía retirar la acusación. Pero ¿qué hace alguien en Kinder 4? O sea, te jala el pelo, mancha la pared, tira la pacha o se toma... Son niños. Sí, pero en ningún momento se percataron que a quien estaban citando no era la misma persona que andaban buscando por un delito que ni siquiera es acto de terrorismo, sino que en aquel momento estaba indiciada esta persona, pero ya el delito finalizó, feneció. Sí. Y los han hecho volver a abrir esos expedientes. Otro ejemplo, me llama alguien y me dice, mira, es que fíjese que me han dado 30 días para ir a resolver lo de una situación por daños que tuve con un vehículo hace 30 años. Si no me van a llevar preso por régimen. O sea, así de ridículo es lo que han revivido.
Entonces, por eso te digo que es una ley tan difusa, tan oscura, que no establece, primero, nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. Segundo, tienen que investigar a las personas antes de detenerlas. Tienen que tener la certeza. La famosa llamada anónima. ¿Sabes qué? Ni siquiera aparecen los expedientes. Sí, que por llamada, cuando vas a revisar lo que hay, no hay llamada. Entonces, ¿a quién se le ocurrió la llamada anónima? Es como que estuviéramos en 1970, 1980, que los orejas te ponían el dedo porque les caías mal. A mí me cuenta, acá lo ha contado John Anthony Cruz, abogado también, que a uno de sus clientes lo llegaron a traer a la casa y lo acusaron de asociaciones ilícitas. Uh-huh. Y me dice, pero está en su casa. O sea, agrupaciones. Está en su casa y ¿con quién se estaba agrupando ilícitamente? Está en su casa. Y dice que estaba lavando y estaba la mamá. Y eso era todo. Y me dice, simplemente por cumplir en ese momento un número, ¿verdad? Pero sí, tantas injusticias que se han venido dando. Y eso continúa dándose. Sí. A pesar de los más de 70,000 que ya hay. Es que tienen que llegar a 120,000. Pero para eso falta mucho. Sí. Pero sí, por lo menos veo los sitios de la Policía Nacional Civil, de la Fiscalía General de la República, en algunos casos del Ministerio de Justicia, que siguen presentando a pandilleros. Creo que a diario siguen presentando por lo menos uno que han capturado. Y en muchos casos dicen, no sé si ya estaba capturado, sino que lo están volviendo si estabas capturado y condenado en el 2020, ¿cómo es que te recapturan? Exacto. Y te vuelvan a presentar? ¿Quién los libera? ¿Son reales estas liberaciones? A pesar de que ya conocimos del famoso caso del Krug, de otros, por mencionar cualquiera, pero ¿siguen dándose estas cosas? Sí. ¿De liberaciones? Creemos que sí, porque siguen capturando pandilleros y jefes de las estructuras en Guatemala y en México. Algunas informaciones... ¿Y cómo es que salen con tanta facilidad? No sé, preguntémosle a Carlos Marroquín, que el Faro develó esos audios de Carlos Marroquín diciendo que él había sacado al Krug. Es que mira, no es tan fácil. Imagínate que con carta de libertad a Samuel Hernández Cali, que lo condenaron a 10 años porque pertenecía a la MS y a la 18. ¿Cómo puede ser? Porque dijo el perito, niño, así dijo el perito, y consta en el acta de que Samuel era miembro de las 2 estructuras, por solo verle la pinta. Un niño de una isla. Y de 2 estructuras. Y de 2 estructuras, ajá. Muy bien. Lo absuelve la Cámara. Nos vamos el 12 de diciembre a esperarlo a Hilo Vasco. Nada, 13, nada. Pasaron la fiesta de Navidad, sí, Año Nuevo. Presentamos en enero un habeas corpus. Y hasta que el habeas corpus había caminado, lo liberan. ¿Y sabes qué le dijeron ese día a Cali? Que iba para el SECOT. Jamás le dijeron y jamás le dicen a los detenidos cuál es la situación de sus procesos, si están en revisión, si están condenados allá adentro. Esa gente no sabe nada. Cuando sale Samuel, ni siquiera sale del centro penitenciario de la granja de Hilo Vasco. Lo fueron a dejar a la policía y pidieron que lo volvieran a detener, porque lo vuelven a detener con carta de libertad desde el portón de los penales. Esas son las famosas. ¿Cambia la acusación? No, es la misma, pero nadie puede ser acusado 2 veces por la misma causa. Pero aquí en El Salvador sí.
Nos acercamos al micrófono. Perdón, sí. Aquí en El Salvador sí. ¿Por qué? Porque no hay una ley que realmente proteja y no hay una fiscalía que esté investigando. Mira, a estas alturas no han podido encontrarle nada a la mayoría de las personas detenidas que son inocentes. Entonces, ¿qué han hecho? Los están agrupando por clica. Entonces, esos juicios masivos, que además que son inconstitucionales, porque a vos no te pueden venir a decir que te van te voy a juzgar, porque sos parte de. No, tenés que probarlo. Es la teoría de derecho de autor. Pero estamos ahorita en la Santa Inquisición, donde solo por cómo te ves o del municipio que sos, te juzgo y te condeno. Entonces, mira, hay procesos tan ridículos donde agarraban a 3 personas. Entonces, una iba para un sabor, el otro para otro color y el otro era planta. Y estaban juntas cenando, comiendo en la colonia. ¿Y cómo iban a estar juntas 3 personas de diferentes estructuras? Y todos cheros. Impensable. Bueno, pues explicárselo a la policía, a la fiscalía, porque en la lógica no necesitas ser abogado, pero así los repartían porque tenían que llenar los libros de entrada y así se ven. Jamie, ¿cómo está pasando? ¿Cómo vive el socorro jurídico humanitario? O sea, porque ahí no es que las personas llegan con, aquí les traigo, aquí es, necesito su asesoría, su ayuda. Mira, somos un grupo de 4 abogados externos que tenemos que revisar primero bien los casos, porque ya se han dado situaciones donde nosotros defendemos inocentes, pero han querido meternos personas de las maras. Ellos, pues... ¿Cómo identifican ustedes? Porque hacemos un gran tamiz de entrevistas. Hay primero el jefe del área jurídica, el licenciado Rosales, él hace las primeras entrevistas, después pasan con la trabajadora social, después pasan con el abogado que se les va a llevar el caso, y todavía no es un caso que se decide que si se va a llevar o no, sino que ya hasta que está totalmente comprobado que la persona no pertenece a ningún tipo de estructura, pues ya se decide y se agarra. Como somos tan poquitos, no es que podamos llevar una gran cantidad de casos. Hay casos que los podemos resolver, digamos, de manera más ágil, otros que se van a tardar más, pero son personas primero que están en condiciones económicas. Que esa es una característica. Sí. Todos sí, son de lugares donde la pobreza se ha criminalizado. Es delito. Es delito. Y lo puso el juez, fíjate, en la sentencia de Cali. Sí, puso de que era culpa de sus padres el no haberle dado el derecho a una vida digna. Bueno. Ajá. No es el Estado. No es el Estado, porque en la misma sentencia, el juez la politiza y dice que ningún Estado había hecho nada en contra de estos grupos hasta hoy. ¿En serio? Sí, es en serio. Parte de nuestra defensa. Porque nunca habíamos visto que una sentencia politizada. De hecho, la analizamos con el equipo y nosotros, que tiene que ver una cosa con la otra, y la ley antipandillas, pues, viejísima, antes de este gobierno. Por otro lado, vemos que son personas que están enfermas. Tenemos personas que entraron con diabetes y ahorita ya les están informando a sus familiares que están siendo dializados, que no pueden pagar la diálisis el gobierno y que los familiares deben pagar la diálisis en los hospitales nacionales.
Están pidiendo $200 a las personas para que dialicen a sus familiares. Puedo entender que el Estado no tenga... Ok, pero si bien la familia logra conseguir ese dinero, ¿y se las hacen realmente? No sabemos, porque además... No hay forma de... No, porque fíjate que no están permitiendo que Medicina Legal entre a verificar la situación médica de la gente, por ejemplo, en Izalco. Tengo un caso que 5 veces ha dado la orden el tribunal. La ha solicitado la Procuraduría de Derechos Humanos. Medicina Legal se presenta y el director de Izalco no permite que entren a verificar la condición de las personas privadas de libertad. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué en Izalco no permiten que entren a ver la condición? ¿Sabes por qué, Fran? Porque hay más de 800 personas con desnutrición severa. ¿Y el Estado tendría que pagar uno por uno? Uno por uno. A ellos y a sus familias. ¿Y cómo pagaría el Estado? Eso depende de la víctima. Pero ¿cómo te reparo a un hijo fallecido? De ninguna manera. ¿Cómo te reparo a una persona que entró sana y salió con problemas renales? Porque te dan 2 onzas de agua al día. ¿Tan duro es? Así de duro es. ¿Y existirá todavía el que capturaron en el 2021, en marzo, abril, y que aún no los han visto? ¿Existirá? ¿Sí? Vivo. O sea, si los primeros capturados del régimen de excepción, hay muchos familiares que dicen que aún no los han visto, no los han podido ver. Tenemos un niño que es capturado del día 1, 7 de la mañana, fuera de su iglesia. ¿Y han tenido contacto con...? No. Persona con Gillian Barré. ¿Sabes que a este muchacho se estaba recuperando del Guillain-Barré? Para quienes no saben qué es el Guillain-Barré, es una enfermedad neurológica que te discapacita al punto de que no puedes caminar, no puedes manejar tu cuerpo. Él se estaba recuperando. Se lo llevan de la iglesia, de fuera de la iglesia, a Carlos Lobato. Lo han cargado de Mariona para Izalco, de Izalco para Mariona. Después de Mariona lo pasaron para que Salte. Han dado en todos los centros penitenciarios que tienen hospital. En el último sabemos que está en San Vicente. La mamá deja el paquete en el penal de San Vicente, pero le han dicho que está en el hospital del Secot. Ya presenté el habeas corpus en San Vicente. Lo mandaron para la sala de lo inconstitucional, perdón, de lo constitucional. ¿Por qué no lo liberan? Era un muchacho que no tuvo tiempo de terminar de recuperarse de una enfermedad grave. Se ha probado. ¿Por qué no lo liberan? Así de grave es la situación. Él se lo llevaron el 27 a las 7 de la mañana. Tenemos otros casos como Leonidas y como Alfredo, que son jóvenes fallecidos. Bueno, en el caso de Alfredo tenía 25 años. Se lo llevan. Los hermanos Morales habían recibido acoso policial. El mismo policía que los había acosado durante años es el que se los lleva por régimen. Alfredo lo detienen en abril y en junio se lo estaban entregando en una bolsa negra a su mamá. Tenemos las pruebas de la tortura. En el caso de Leonidas tenemos las pruebas de la tortura. Solo basta revisar las autopsias y por eso no las entregan. Imagínate qué hipócrita es este gobierno. A las familias no les están entregando las autopsias, pero a la AFP sí. ¿Y por qué? Porque no quieren que la gente se entere realmente de que falleció. A todos les ponen por neumonía. Claro,
claro que va a parecer que es una neumonía. ¿Sabes cómo es la tortura? ¿Cómo es? Por testimonio de personas liberadas, los ponen a hacer ejercicio y se tienen que tomar un garrafón de agua. Con el garrafón de agua, obviamente, y el ejercicio y los golpes que están recibiendo, ellos vomitan. Por aspiración, el agua se te va a los pulmones y ese es el agua que encuentran al momento de la autopsia, y por eso dicen que es por neumonía. Pero no es neumonía, no es agua de neumonía, es el agua que aspiran después de vomitar y estar toda una noche y todo un día castigados haciendo ejercicio. ¿Y por qué los castigan? Porque le hiciste una mala mirada al custodio, porque gritaste mal, cosas que no deberían ser, y son testimonios deliberados. ¿Y ustedes en el socorro jurídico humanitario reciben amenazas? Sí. ¿Y qué clase de amenazas y por qué? Mira, nosotros nos amenazan diario y de los dos lados. Tanto las pandillas como las autoridades a través de sus troles. Mira, en el mes de enero, por ejemplo, recibimos información y hicimos nosotras una denuncia pública de que se habían reunido altos funcionarios para ver cómo nos armaban delitos a Ingrid y a mí, porque habíamos denunciado, como te expliqué, al presidente de la República y a varios funcionarios. También habíamos denunciado la detención de un sordomudo y la muerte de Leonidas. Entonces, a partir de ahí, la persecución ha sido más sistemática. Ahí pasa la gente, los agentes de inteligencia, entre comillas, ahí pasan afuera del socorro. Nosotros ya tenemos identificados los vehículos. Hemos denunciado cuando hacen cosas indebidas ahí afuera de la central sindical. Tenemos información de que de la DECO nos están investigando a todos los miembros del socorro jurídico para detenernos, porque no han podido detener nuestra denuncia pública de las vulneraciones a derechos humanos que se están cometiendo. Este fin de semana vimos que tanto a Marvin Reyes del MPT como a Ingrid los querían incriminar por que una niña que salió en TikTok denunciando, Catherine, se había ido del país y decían que ellos la habían acosado y la habían amenazado. Como socorro jurídico, nuestra labor y nuestro plan programático es la denuncia y la defensa de inocentes para que alcancen la justicia. Y eso incluye a mujeres, niñez y adolescencia. Y como mujeres, en el caso de Ingrid, ella se solidarizó con el caso de Catherine como mujer y como madre, también claro, como defensora de derechos humanos. O sea, es impensable que alguien quisiera hacerle algo a esa niña. De hecho, se puso a disposición si en algo le podía ayudar el socorro. Entonces, pero ahora quieren montar un caso en contra de ella y del compañero Marvin para ver de qué manera lo detienen. Marvin ya dio su posición. Marvin ya dio su posición. En el caso de Ingrid todavía es más complicado, primero porque es mujer y segundo porque tenemos pruebas de que la están amenazando. Incluso, bueno, de hecho anoche en Cuentas del Socorro lo podían ver, que hay una persona que estaba amenazando que si no se iban del país ya iban a ver lo que les iba a pasar. Y eso es grave porque son personas allegadas a Nuevas Ideas, miembros del partido Nuevas Ideas, que podríamos suponer que son de la granja de troles del gobierno. Bueno, 8 de la mañana, está con nosotros la abogada Jamie Magaña del Socorro Jurídico Humanitario. Hoy van o han convocado para a las 9:30 la Fiscalía General de la República del Socorro Jurídico Humanitario. ¿Por qué? Justo por las amenazas que ha recibido Ingrid. Primero vamos a ir a preguntarle a la Fiscalía
si hay delitos que se le estén imputando, porque desde el momento en que una persona te dice, te están investigando y lo hacen de manera reiterada en redes sociales, gente del gobierno, gente allegada al gobierno, cuentas troll del gobierno, es porque la fiscalía ha dado la orden de que se investigue y ellos tienen ese conocimiento. En segundo lugar, para denunciar las amenazas y la persecución que estamos teniendo. Mira, es tan ridículo como que estás en una llamada de trabajo y de repente es Ingrid, tiene eco el teléfono, nos cuelgan las llamadas y como ellos tienen Pegasus, eso lo hacen por línea normal, por WhatsApp, por cualquier forma que estemos hablando, siempre intervienen las llamadas, sobre todo las de ella. La persecución que te digo, pasan ahí afuera del socorro jurídico, los vehículos sin placas, polarizados, lo hemos denunciado en varias ocasiones. Entonces ya es un acoso sistemático, que ya basta pues, y al punto de que esa cultura de miedo que están haciendo, de odio contra los miembros del socorro jurídico y sobre todo contra Ingrid, que es la directora ejecutiva, pone en riesgo su vida, su integridad física. Así que mira, aquí nadie está haciendo nada ilegal, ni tampoco inmoral. Defender víctimas no es ilegal, es el derecho de las personas a ser asistidas, y el socorro está haciendo lo que debería estar haciendo el Estado y la Procuraduría General de la República. ¿Sabes qué les dicen en la Procuraduría, Francisco? Que ya no pregunten. Son cómplices. Son cómplices. Les dicen que ya no pregunten, que los van a condenar, que ellos van a avisar. Defenderlos. Porque el derecho a ser representado por un abogado no se suspende, ni mucho menos que en la Procuraduría General de la República el abogado que te va a representar te diga de que ya no llegues, que ya no preguntes, que ya los van a condenar. Entonces, esa es nuestra labor la denuncia, es ver de qué manera le ayudamos a la familia. Hay mucha gente que de buena fe nos ayuda llevando víveres, llevando a veces kit de limpieza, alimentos, porque hay mucha desnutrición. Y en los penales les piden, fíjate, son tan descarados que le piden a la gente que lleve Ensure, leche fortificada, todo porque su familiar está en desnutrición severa. Y las personas hacen el sacrificio de comprarlo. ¿Cuánto cuesta un bote de Ensure? Pero llega a ellos. Sí, nos han dicho que los que están más desnutridos y la familia tiene la capacidad económica, le llega, pero le llega diluido con leche, porque hay que darle a los que no tienen quien le lleve. Entonces ahí me imagino que reciben 10 botes y los revuelven para darle a 20, pero le llega. Pero qué necesidad tenés de tenerlos en esa situación. Además, muchos de estos detenidos son cabeza de familia. Y hay lugares donde arrasaron de tal forma que se llevaron mamá, papá, y hay 10, 15 niños en orfandad. Que, bueno, es uno de los casos que fue a ver el socorro cuando fue a Huachapán hace una semana. Son varias familias donde los niños más grandes, 15, 16 años, se han hecho cargo de los hermanitos primitos y los más chiquitos. ¿De qué viven? De recolectar moras, chipilines. O sea, esos niños no tienen acceso a vivir con cariño, a crecer con cariño. La ley, ¿sabes? Para los niños. ¿Sabes qué hizo el CONAPINA con esos niños, con ese grupo de Tacuba? Le llevaron ropa vieja y zapatos viejos, todos desgastados, rotos.
no les importa. Mira, eso que dicen de que tienen una estadística de cuántos niños son los niños del régimen, eso es mentira. Porque cuando comienzan a hacer las capturas, a nadie se le pasó por la cabeza que habían niños de por medio que iban a quedar en orfandad. Son los afectados primero. Así es. Ahora, otra denuncia que estamos haciendo. ¿Quién está cuidando a estos niños? En el campo, digamos que... Pero mire, Jane, disculpe, quisiera plantearle algo diferente, no diferente, sino que para la audiencia. Es que muchos dicen, ¿y por qué se meten los padres a andar? Digamos que son culpables, por decirlo. Pero, ¿qué culpa también tiene los hijos? ¿Qué culpa tiene ese bebé que nace dentro de una cárcel? O sea, ¿cuál es la obligación del Estado ante ese ser humano? Que no tiene... Vaya, pongámonos en el sentido de que era culpable. Está bien, sí, eran culpables y hay que procesarlos. Pero esos bien, culpables tenían 4 niños. ¿Qué tenía que hacer el Estado? Agarrar esos 4 niños y ponerlos en un centro de resguardo. No dejarlos a la buena de Dios. No dejarlos a la buena de Dios. Porque ¿qué pasa? Esos 4 niños que quedaron a la buena de Dios, junto con el montón de malacates que han quedado libres. Porque hay que decirlo, hay un montón de... Tienen el mismo futuro. Tienen el mismo futuro porque esos son los que los están cuidando ahora. Imagínate qué grave que la enfermedad va a ser, la medicina es peor que la enfermedad. Pero muchos van a decir, ay, ¿por qué tiene que cargar el gobierno con ellos? Porque es una obligación constitucional del gobierno. Si no tiene mamá y papá y no hay ningún adulto responsable que se haga cargo, ¿a dónde te los vas a llevar? Los vas a dejar en indefensión. Y entonces, ¿para qué haces el show de la ley de nacer con ternura y crecer con cariño? Y siempre le doy vuelta. Mira, pero te lo voy a poner así. Por lo menos ya están arreglando la plana. Si viene una persona deportada de Estados Unidos, va a ser procesada por régimen, aunque no tenga antecedentes penales. ¿Y si viene deportado simplemente porque se fue? Porque viene deportado, así, es castigo. Pero si se fue buscando el sueño americano o las oportunidades que acá nunca tuvo. Pero se supone que aquí estás en el Singapur de Centroamérica porque te vas a ir. Entonces, si vienes sin niños, te detienen en el aeropuerto, te detienen en migración, en la entrada, y te vas para Izalco. En Izalco es donde sabemos que hay mayor cantidad de personas detenidas migrantes, sin antecedentes penales, solo por haber migrado. Después, si vienen con niños, les hacen la ficha de delegación por régimen, pero no les dicen. Se van para su casa, los niños los ponen a disposición de un adulto responsable, el niño se lo entregan a un familiar que se haga cargo, se da la reunificación en la casa y el siguiente día llega la policía y se lo lleva de la casa por régimen. Aunque la persona haya estado detenida los últimos 3 años en Estados Unidos, en México, por la migración irregular, sí, pues se lo llevan por régimen. Y los niños que no tienen quien se haga cargo de ellos están pasando a centros de acogida. Parece... Macondo. Sí, usted lo ha dicho perfectamente. Bueno, el tiempo nos ha consumido, pero quisiera lo último. Dígame. ¿Cómo soporta usted tanta insulto, meterse con su familia, por su condición de mujer? O sea, ¿qué necesidad hay de todo esto? ¿Y quién va a hablar por ello, Frank? ¿El Estado? Pues si el Estado los está condenando. Mira, yo ya llegué a un punto en que me he hecho cebo de coyote en la mañana, en la piel. Y a toda la gente que me ataca, a esos troles que me dicen de todo eso, yo les pregunto en primer lugar
que si se sienten más hombres o más arriba al atacarme. Porque no dicen de todo, ¿verdad? En las redes. Segundo, ¿cómo está la relación con su mamá? Es que fíjate que a veces se siente hasta personal, que lo odian a uno por el simple hecho de ser mujer, ni siquiera en razón de la labor que uno hace. Y en tercer lugar, me quedo con el Quijote. Calma, Sancho, que si los perros ladran es porque vamos avanzando. Y entonces algo bueno estamos haciendo para que nos ataquen tanto. Y yo soy defensora de derechos humanos antes que ser abogada. Y lo he sido desde hace 20 y tantos años. Y si vale la pena ir a la cárcel o morir por esta causa, que así sea. Bueno, admirable el trabajo que realizan ustedes en el socorro jurídico humanitario y ver que son mujeres las que están dando la cara, las que están recibiendo todo el acoso, todas los insultos, las amenazas y como usted menciona, a veces parece que es personal cuando sí, en su vida han hablado con ustedes. Ni las conocemos. Bueno, son problemas que no deberían de darse. Deberíamos de tener empatía por muchas causas. Puede ser que estemos o no estemos de acuerdo, pero debemos de respetar también, mientras no nos afecte. Bueno, hoy 9:30, entonces es la aviso o... aviso y denuncia. Aviso y denuncia en la Fiscalía General de la República en la Sultana. En la Sultana llegará el socorro jurídico humanitario. ¿Y se puede ayudar al socorro jurídico humanitario de alguna forma? Sí, sobre todo en especies. Nos pueden donar comida, ropa para bebé, pampers. No es para el socorro jurídico. No, entonces, no es para nosotros, es para la gente que nosotros ayudamos. Porque llegan y pasan, me han contado, hasta todo un día entero las personas para armar contar el caso, ¿no? Sí, el expediente, digamos. Sí. Y además no es una, son 10, 15, 20, diario. 25 diario. Cuando hay cercos en algunos municipios, no para el equipo recibiendo las denuncias, atendiendo a las personas. Llegan con niños chiquitos, adultos mayores, y a veces pues, por lo menos tenemos una galleta, un jugo para darles. Hay gente que no tiene condiciones mínimas para decir que va a ir a dejarle el paquete a su familiar, entonces ahí se les ayuda con algo por lo menos. Hay gente que detienen a su familiar y no tenía que comer para el siguiente día, entonces ahí se les da un paquete. ¿Y dónde está el socorro jurídico humanitario? Estamos en la central sindical. ¿Conocen la Luz del Mundo? Claro. Bueno, entonces, no, yo sí sé dónde está. Bueno, pero... sí. La Iglesia Luz del Mundo aquí en San Salvador, te atravesas la calle, está Mario Karts, justo enfrente está la central sindical, ahí está el socorro jurídico humanitario. Bueno, en buen salvadoreño, por la 29. Exacto. Ahí está bastante cerca. Jamie Magaña, qué gustazo que nos hemos reencontrado y bueno, qué mal lo que siempre hablamos, ¿no? Creo que nunca nos ponemos a hablar de cosas buenas, pero si nunca hemos tenido una entrevista hablando de cosas bonitas de este país. Deberíamos. No, y hay muchas cosas de qué hablar buenas, pero como dice Jamie, si no lo hacen ustedes, ¿quién? Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Jamie, muchas gracias nuevamente. Gracias, Francisco. Bueno, muchas gracias. Los invitamos a que continúen con nosotros. Compartan esta entrevista que queda desde ya en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias por habernos acompañado. Mañana, en punto de las 7 de la mañana, estaremos nuevamente con ustedes. Espero que podamos hablar del Ministerio de Cultura mañana. Solo que no recuerdo si me dijeron martes o miércoles, pero bueno, ya voy a revisar. Te aviso si ya tiene fiscal la investigación que interpusimos por la destrucción de las baldosas. Genial. Te aviso en el transcurso del día. Perfecto, estaremos pendientes, pero ya sea hoy o mañana vamos a hablar del caso del Ministerio de Cultura y lo vamos a hablar
desde adentro, aunque es alguien que no trabaja para el Ministerio de Cultura, que es trabajador de la cultura en el país, que conoce muy bien todos estos casos y las razones que se dicen por las que han despedido a no menos de 300 personas. 360. Y dicen que no van a ser más de 900. Así. O sea, eso... Y alguien me decía, por lo menos no van a ser más de 900. Es inaudito el comentario también. Así que esperemos de que estemos todos bien. Los invito a que continúen con nosotros en la 106.9 FM Radio. Buen día. Buen día. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.